El silbido llegó antes que la explosión. Siempre pasa así en la guerra, ¿sabes? Primero el silbido agudo cortando el aire como una navaja, después el estruendo que te revienta los tímpanos y te deja sordo durante horas. Pero yo ya no escucho bien desde hace 30 años, así que ahora solo recuerdo ese momento. Mis botas militares hundidas en la arena afgana, el peso del ZEDME en mis manos temblorosas y la certeza absoluta de que algo terrible estaba a punto de suceder. Era octubre de 2004. Yo tenía 23 años y creía que era invencible. ¡Qué gilipollas era! La metralla voló por encima de nuestras cabezas como una lluvia de acero. Me tiré al suelo instintivamente, sintiendo cómo la tierra se clavaba entre mis dientes. A mi lado, el sargento Mendoza gritaba órdenes que se perdían en el caos. Olía a pólvora quemada, a sudor rancio y a ese olor metálico de la sangre que una vez que lo conoces, jamás lo olvidas. ¡Contacto! ¡Contacto a las 2! Bramó alguien por la radio. Pero no era un contacto normal. Era diferente. El valle parecía tragarse nuestras voces, como si la propia tierra nos estuviera devorando lentamente. Los ecos de los disparos rebotaban de manera extraña entre las montañas, creando una sinfonía infernal que aún escucho en mis pesadillas. Me llamo Carlos Vázquez Herrera. Tengo 78 años. Vivo en una casita blanca en Pontevedra, frente al mar. Tomo café con leche todas las mañanas y leo La Voz de Galicia mientras mi gata, Mencia, se revuelca al sol. Pero hay noches en que despierto empapado en sudor, con las manos temblando y el corazón galopando como un caballo desbocado. En esas noches no soy un jubilado tranquilo. Soy otra vez aquel soldado de 23 años perdido en un valle maldito del Hindu Kush. Soy el único que volvió de allí. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que a veces, en el silencio de la madrugada, todavía me pregunto si realmente volví. Nací en 1946 en Vigo, en una casa de pescadores que olía a sal y a sardinas. Mi abuelo había luchado en la guerra civil, mi padre trabajaba en los astilleros de barreras, y yo quería ver mundo. Cuando cumplí los 18, me alisté en el ejército de tierra sin dudarlo. Era 1964. Franco seguía en el poder y un chaval como yo solo tenía dos opciones: el mar o el cuartel. Elegí el cuartel. Hice la mili en Pontevedra. Después me quedé como profesional. Pasé por la Academia de Infantería de Toledo, me especialicé en operaciones especiales y cuando llegó la democracia, España empezó a participar en misiones internacionales. Bosnia, Kosovo, Líbano. Yo siempre levantaba la mano el primero. Vázquez, tú otra vez, me decía el coronel Fernández. ¿No tienes familia que te eche de menos? La verdad es que no. Me había casado con Carmen en el 78, una enfermera preciosa de Ourense, con ojos verdes como el mar en verano. Pero las largas ausencias, las pesadillas que empezaron después de Bosnia, los silencios cada vez más largos. Carmen se fue en el 95, se llevó los muebles y me dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Carlos, te quiero, pero no puedo competir con tus fantasmas. Tenía razón, los fantasmas siempre ganan. Para el 2004, yo era cabo primero. Veterano de 3 misiones internacionales, 38 años y una reputación que me precedía. Conocía mi trabajo, sabía mantener la calma bajo fuego enemigo, y mis compañeros confiaban en mí. El sargento Mendoza solía decir que yo tenía instinto de supervivencia, de gato callejero. Ojalá hubiera tenido razón. Nuestra unidad para la misión de Afganistán era pequeña, pero experimentada. 6 hombres del Regimiento de Infantería Príncipe número 3 de Asturias. Mendoza era nuestro jefe de escuadra, un asturiano duro como una piedra con 20 años de servicio. Luego estaba Jiménez, un madrileño que hacía bromas hasta en los momentos más tensos. Ruiz, un andaluz silencioso que era nuestro mejor tirador. García,
un catalán meticuloso que llevaba nuestras comunicaciones, y Morales, el más joven, apenas 20 años, de Extremadura, con ganas de comerse el mundo. Y yo, el gallego cabezota que creía que había visto ya todo lo malo que la guerra podía ofrecer. ¡Qué equivocado estaba! Nos enviaron a Afganistán en septiembre del 2004, dentro de la misión ISAF. Nuestro puesto base estaba en Kala Inau, en la provincia de Badghis, una zona supuestamente pacificada, según los informes. Patrullas de rutina, contacto con la población local, reconstrucción. Pan comido, dijeron. Pero había un valle en las montañas del Hindu Kush, que aparecía marcado en rojo en todos nuestros mapas. Los lugareños lo llamaban Darre Yelanat, el Valle Maldito. Nadie vivía allí. Los pastores desviaban sus rebaños, incluso los talibanes lo evitaban. Tendríamos que haber hecho caso a las supersticiones locales. La noche antes de partir hacia ese valle, estaba sentado en mi catre limpiando mi Setme L cuando García se acercó con cara preocupada. «Mi mujer me ha mandado una foto de la niña», me dijo enseñándome el móvil. «Mira qué grande está ya». La cría tendría unos 2 años, con el pelo rizado como su padre y una sonrisa que iluminaba la pantalla. «Está preciosa», le dije. «Seguro que te echa de menos». García guardó el teléfono y suspiró. «A veces pienso que esto no vale la pena, ¿sabes? Estar aquí, lejos de casa, ¿Por qué exactamente?» Le di una palmada en el hombro. «Por ellos», le dije señalando el teléfono. «Para que crezcan en un mundo un poco menos jodido». Esa fue la última conversación normal que tuvimos. Al día siguiente, a las 0600 horas, subimos a nuestro BMR Pizarro y nos dirigimos hacia las montañas, hacia el valle que los afganos consideraban maldito, hacia el lugar donde 5 hombres buenos iban a morir, y yo iba a descubrir que hay cosas peores que la muerte, cosas que te persiguen durante 30 años, que te despiertan en mitad de la noche empapado en sudor frío, que te hacen dudar de tu propia cordura, pero de eso te hablaré después. Primero tienes que entender cómo llegamos hasta allí y por qué yo fui el único que salió. El briefing fue en una tienda de campaña que olía a café recalentado y mapas mohosos. El capitán Herrera, sin parentesco conmigo, aunque siempre bromeábamos con eso, extendió las fotografías aéreas sobre la mesa metálica. El Valle Maldito se veía desde arriba como una cicatriz negra cortando las montañas. «Inteligencia ha detectado un movimiento inusual en esta zona», explicó, señalando con un puntero láser. «Posible campo de entrenamiento talibán o depósito de armas. Vuestra misión es simple: reconocimiento en profundidad, evaluación de amenazas. Y si encontráis algo sospechoso, marcáis las coordenadas para un ataque aéreo posterior». Mendoza estudió las fotos con el ceño fruncido. «¿Por qué no enviamos un dron primero? Los drones no funcionan bien en esa zona. Interferencias electromagnéticas por la composición mineral de las montañas», respondió el capitán. «Además, necesitamos ojos humanos sobre el terreno. Sois la mejor unidad que tengo». Morales, el crío, levantó la mano tímidamente. «Mi capitán, ¿es cierto lo que dicen los intérpretes sobre ese valle?» Herrera suspiró. «Sí, los locales tienen supersticiones. Dicen que está maldito, que quien entra no sale». «Puras tonterías, soldado. Estamos en el siglo XXI». Jiménez soltó una carcajada. «¿Maldito? Joder, capitán. Los únicos fantasmas que voy a encontrar allí son talibanes cagados de miedo». Todos reímos. Hasta yo. ¡Qué idiotas éramos! El capitán continuó con los detalles técnicos. La misión duraría 72 horas máximo. Entrada por el norte, reconocimiento sistemático del valle, extracción por el sur, comunicación por radio cada 6 horas, simple y rutinario. «Una cosa más», añadió Herrera guardando los mapas. «Los lugareños insisten en que no acampéis en el valle por la noche. Quedaos en las crestas. Ya sabéis cómo son con sus supersticiones, pero no cuesta nada hacerles caso».
Mendoza asintió. Entendido, mi capitán. Después del briefing, mientras preparábamos el equipo, García vino a buscarme. Carlos, ¿tú has estado alguna vez en un sitio que te diera mala espina? Sin motivo aparente, quiero decir. Lo miré mientras ajustaba las correas de mi mochila. García era un tío racional, técnico, no dado a fantasías. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros. No sé. Cuando el capitán enseñó esas fotos, sentí como un escalofrío, como si algo me estuviera mirando desde la pantalla. Son los nervios, le dije. Es normal antes de una misión. Pero mentía. Yo también había sentido algo al ver esas fotografías aéreas. El valle parecía vacío. No vacío de gente, sino vacío de vida. Como un agujero negro en el paisaje. Partimos al amanecer del día siguiente. El BMR Pizarro rugía por los senderos de montaña mientras el sol convertía los picos nevados en cuchillas de fuego. Ruiz iba conduciendo, Mendoza navegando, y el resto revisábamos una vez más nuestro equipo. Setme L, munición, granadas, material de comunicaciones, raciones para 4 días, equipo de primeros auxilios y, lo más importante, las baterías extra para las radios. Sin comunicación, estábamos muertos. A medida que subíamos, el paisaje cambiaba. Los pueblos desaparecieron primero, luego los campos cultivados, después los árboles. Solo quedó roca desnuda y un silencio que parecía presionarnos los oídos. «¿Habéis notado que no se oye ni un pájaro?», murmuró Morales. Tenía razón. Ni pájaros, ni insectos, ni el balido lejano de las cabras. Solo el rugido del motor y nuestras respiraciones. Llegamos al punto de inserción a las 1100 horas. Un collado pedregoso desde donde se divisaba la entrada norte del valle. Bajamos del vehículo y de inmediato noté algo extraño. Hacía frío. Un frío que no pegaba con la época del año ni con la altitud. Ruiz se quedó con el BMR como punto de extracción de emergencia. Los otros 5 comenzamos el descenso hacia el valle. «Radio cada 2 horas a partir de ahora», ordenó Mendoza. «Y mantened los ojos abiertos». El sendero serpenteaba entre rocas que parecían dientes podridos. A medida que bajábamos, las paredes del valle se alzaban a ambos lados como gigantes de piedra. La luz del sol se filtraba de manera extraña, creando sombras que se movían sin viento que las empujara. Jiménez intentaba mantener el ánimo alto con sus bromas habituales, pero hasta sus chistes sonaban forzados. García iba consultando constantemente sus instrumentos de navegación. Morales caminaba pegado a mi espalda. Y Mendoza tenía esa expresión que yo conocía bien. La cara de un soldado veterano que huele peligro, pero no sabe de dónde viene. «Primera posición de observación», anunció tras 2 horas de marcha. Montamos el primer puesto de vigilancia en una saliente rocosa. García desplegó la antena de la radio mientras Mendoza estudiaba el valle con los prismáticos. «Control, aquí Lobo 1», habló García por el micrófono. «Primera posición ocupada. Todo normal hasta el momento». La respuesta llegó entrecortada por las interferencias. «Lobo 1, recibido. Mantened. Frecuencia». «Está jodida la comunicación», murmuró García golpeando la radio. Mendoza bajó los prismáticos y me miró. «¿Tú ves algo raro ahí abajo?» Tomé los prismáticos y enfoqué hacia el fondo del valle. Al principio no vi nada fuera de lo normal. Rocas, algún arbusto raquítico, el lecho seco de lo que una vez fue un río. Pero después vi las sombras. Se movían. No eran sombras normales proyectadas por las rocas o las nubes. Estas se desplazaban de forma independiente, como manchas negras reptando por el suelo del valle. Parpadeé varias veces y volví a mirar. Las sombras seguían allí. «García», le dije, «pásame el telémetro láser». Apunté hacia donde había visto las sombras moverse. La pantalla mostró la distancia, 847 metros.
Volví a medir el mismo punto 5 segundos después. 847 metros. Las rocas no se habían movido, pero juraría por mi madre que había visto algo. ¿Qué pasa?, preguntó Mendoza. Nada, mentí. Espejismos por el calor. Pero no había calor. Hacía frío, un frío que se te metía en los huesos. Continuamos el descenso. Con cada paso que dábamos hacia el interior del valle, la sensación de estar siendo observados se hacía más intensa. Era como tener una diana pintada en la espalda. Y entonces García se paró en seco. ¿Habéis oído eso? Todos nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Al principio no oí nada, luego muy débilmente llegó hasta nosotros voces hablando en un idioma que no reconocí. No era dari ni pastún, era algo más antiguo, más gutural. ¿De dónde coño vienen?, susurró Jiménez. Mendoza sacó la brújula y se orientó. Del fondo del valle, a unos 500 metros. Avanzamos con más cautela, armas preparadas. Las voces se hacían más claras, pero seguían siendo ininteligibles. Era como si estuviéramos escuchando una conversación a través de agua. Y entonces, tan súbitamente como habían comenzado, las voces se callaron. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. «Preparad posiciones de combate», ordenó Mendoza en voz baja. «Esto no me gusta nada». Nos desplegamos entre las rocas, cada uno cubriendo un arco de fuego diferente. Esperamos. 5 minutos, 10, 15, nada. «García, intenta contactar con la base», susurró Mendoza. García manipuló la radio durante varios minutos, probando diferentes frecuencias. Solo conseguía estática. «No hay manera, sargento. Es como si algo estuviera bloqueando las señales». Mendoza me miró. En sus ojos vi el mismo pensamiento que rondaba mi cabeza. Esto era una trampa. Alguien nos había atraído hasta aquí. ¿Pero quién? ¿Y cómo sabían que íbamos a venir? El sol empezó a declinar detrás de los picos occidentales. Pronto sería de noche, y la orden del capitán había sido clara: no acampar en el valle. Subimos a las crestas, decidió Mendoza. Montamos campamento arriba y mañana continuamos la exploración. Empezamos la ascensión hacia la pared este del valle. Era una subida empinada, traicionera, con rocas sueltas que se desplomaban al menor contacto. Fue entonces cuando Morales pisó la mina. El estallido resonó por todo el valle como el rugido de un dragón. Una columna de tierra y piedras se alzó donde un segundo antes había estado nuestro compañero más joven. Cuando el humo se desvaneció, Morales había desaparecido. En su lugar solo quedaba un cráter humeante y manchas rojas salpicando las rocas cercanas. García vomitó. Jiménez se quedó inmóvil, mirando el agujero con los ojos muy abiertos. Mendoza corrió hacia el cráter gritando el nombre del muchacho. Y yo me di cuenta de algo que me heló la sangre. La mina no debería haber estado ahí. Llevábamos detectores de metales. Habíamos revisado el terreno metro a metro. Esa mina no existía cuando pasamos por ese lugar 20 minutos antes. Era como si alguien la hubiera puesto mientras explorábamos el valle. Alguien que nos había estado observando. Alguien que sabía exactamente dónde íbamos a pisar. Mendoza se alejó del cráter con los ojos vidriosos. «Recogemos los restos y nos largamos de aquí», dijo con voz ronca. Pero cuando intentamos buscar los restos de Morales, no encontramos nada, ni huesos, ni equipo, ni sangre, solo tierra removida, como si la explosión se hubiera tragado al muchacho por completo. «Esto no es posible», murmuró García. «Una mina antipersonal no puede hacer desaparecer a un hombre así». Tenía razón, pero los hechos estaban ante nuestros ojos. Morales se había esfumado, y mientras recogíamos nuestro equipo para marcharnos, mientras el valle se sumía en las sombras de la noche que se acercaba, todos tuvimos la misma sensación. Nos estaban esperando, y habían empezado a jugarnos uno por uno.
La noche cayó sobre nosotros como un martillo. Habíamos conseguido llegar a una cornisa rocosa a unos 200 metros por encima del valle, pero el eco de la explosión que se llevó a Morales aún resonaba en nuestras cabezas. Montamos el campamento en silencio. Nadie tenía ganas de hablar. García seguía intentando contactar con la base, manipulando desesperadamente los diales de la radio. Jiménez se había quedado muy callado, cosa rara en él. Mendoza miraba hacia el valle con los prismáticos nocturnos, barriendo de izquierda a derecha una y otra vez. Y yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mina que no debería haber estado ahí. «Sargento», murmuré acercándome a Mendoza. «Tenemos que hablar». Me miró por encima de los prismáticos. «¿Qué pasa, Vázquez? Esa mina... Yo pasé por ese mismo sitio cuando bajamos. Estoy seguro. No había nada ahí». Mendoza bajó los prismáticos lentamente. «¿Estás diciéndome que alguien la puso después? No sé qué coño estoy diciendo. Solo sé que algo no cuadra». Se quedó en silencio durante un minuto largo. Luego suspiró. «Mañana a primera hora nos largamos de aquí. Misión abortada». Pero mañana era muy lejos todavía. A las 0200 horas, García me despertó zarandeándome el hombro. «Carlos, despierta. Hay algo ahí abajo». Me incorporé frotándome los ojos. García tenía los prismáticos nocturnos pegados a la cara y temblaba ligeramente. «¿Qué ves?» «Luces. Luces moviéndose por el valle». Tomé los prismáticos y enfoqué hacia abajo. Al principio no vi nada. Luego, sí, puntos de luz débil se desplazaban por el suelo del valle, como linternas o antorchas, pero se movían de forma extraña, flotando a 1 metro del suelo, describiendo círculos perfectos. «¿Hay alguien más despierto?», pregunté. «Jiménez está de guardia en el perímetro norte. Mendoza duerme». Conté las luces. 12. Se movían en formación, como si siguieran un patrón predeterminado. De vez en cuando se detenían todas a la vez, como si estuvieran esperando algo. «García, ¿tú crees en fantasmas?». Me miró como si me hubiera vuelto loco. «¿Qué clase de pregunta es esa? Del tipo que te hace un tío que lleva 30 años en el ejército y nunca había visto nada parecido a esto». Le devolví los prismáticos. Las luces habían desaparecido. «Se han ido», murmuré. García miró por los prismáticos durante 5 minutos. «No veo nada. ¿Estás seguro de que...?» Un grito desgarrador cortó la noche. Venía del puesto de Jiménez. Mendoza se despertó de golpe, empuñando su arma. «¿Qué coño ha sido eso?». Corrimos hacia la posición norte del campamento. El equipo de Jiménez estaba allí. Su setme, la mochila, las gafas de visión nocturna. Pero él había desaparecido. «¡Jiménez!», gritó Mendoza. «¡Jiménez, responde!». Silencio. García iluminó el suelo con su linterna. No había rastro de lucha, ni sangre, ni huellas que indicaran que alguien se lo hubiera llevado a rastras. Era como si se hubiera esfumado en el aire. «Esto es imposible», murmuró García. «Estaba aquí hace 10 minutos. Yo mismo hablé con él». Mendoza revisó el terreno circundante con meticulosidad militar. «Aquí no ha pasado nada, no hay marcas, no hay casquillos, no hay nada». «Como con Morales», dije. Me miró con ojos que empezaban a mostrar pánico. «¿Qué coño está pasando aquí, Vázquez?». No tuve respuesta. ¿Qué le iba a decir? ¿Que creía que el valle estaba maldito de verdad? ¿Que algo sobrenatural se estaba llevando a nuestros compañeros uno por uno? «Recogemos y nos vamos. Ahora», ordenó Mendoza. Tardamos 15 minutos en empaquetar el campamento. 15 minutos durante los cuales cada sombra, cada ruido del viento entre las rocas nos ponía los pelos de punta. Empezamos el descenso hacia donde habíamos dejado el BMR con Ruiz. Pero cuando llegamos al punto de extracción, el vehículo no estaba. «¿Dónde coño está Ruiz?», masculló Mendoza, escudriñando el terreno con la linterna. Encontramos el BMR 50 metros más abajo, volcado contra una roca, los cristales hechos añicos, el motor humeando, y dentro,
Ruiz colgaba del cinturón de seguridad, con el cuello torcido en un ángulo imposible. Sus ojos abiertos nos miraban sin ver nada. García vomitó otra vez. Mendoza se acercó al vehículo con el arma preparada. «Está muerto», anunció después de tomarse el pulso. «Lleva muerto varias horas». «Pero eso es imposible», dije. «Hace 6 horas hablamos con él por radio». Mendoza me miró fijamente. «¿Estás seguro de que era Ruiz quien respondía?» La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordé la última conversación por radio. La voz había sonado extraña, distorsionada por las interferencias, pero también diferente, más grave, como si fuera un eco. «Dios mío», susurré. Alguien estuvo respondiendo por él. «¿Quién?», preguntó García con voz temblorosa. «¿Quién coño sabía nuestras frecuencias?». No había respuesta lógica. Pero mientras permanecíamos allí, junto al cadáver de nuestro compañero, en medio de la noche afgana, todos empezamos a darnos cuenta de una verdad terrible. No estábamos enfrentándonos a talibanes. Estábamos enfrentándonos a algo mucho peor. Algo que conocía nuestros movimientos antes de que los hiciéramos. Algo que podía imitar nuestras voces. Algo que nos estaba cazando. «La radio del BMR», dijo Mendoza de repente. «Podemos usar la radio del vehículo para pedir extracción de emergencia». Nos acercamos al blindado volcado. García se metió por la escotilla trasera para acceder al equipo de comunicaciones, mientras Mendoza y yo montábamos guardia. «La radio está jodida», gritó García desde dentro. «Los cables están cortados a cuchillo». «Sal de ahí», ordenó Mendoza. García salió del vehículo con la cara pálida. «Esto no es accidental. Alguien saboteó la radio y los cortes son recientes, muy recientes». Nos quedamos en silencio, procesando la información. Ruiz llevaba muerto varias horas, pero alguien había saboteado la radio después de su muerte. Alguien que seguía por ahí, alguien que nos estaba observando. «Formación defensiva», susurró Mendoza. «Espaldas contra espaldas». Nos colocamos en triángulo, cada uno vigilando un sector diferente. La noche era tan oscura que no se veía más allá de 10 metros, incluso con las gafas de visión nocturna. Fue García quien lo vio primero. «Contacto», murmuró. «A las 12, distancia, no sé, es difícil de calcular». Miré hacia donde señalaba. Al principio no vi nada. Luego distinguí una silueta humana entre las rocas, inmóvil, observándonos. «¿Es civil o combatiente?», preguntó Mendoza. «No lo sé. No se mueve». Esperamos 5 minutos. La figura siguió allí, como una estatua. «Voy a hacer contacto verbal», decidió Mendoza. «Tú cubrirme». Se irguió ligeramente y gritó en dari: «¡Alto! ¡Identifícate!». La figura no respondió. Mendoza probó en pastún: «¡Para! ¡Dinos quién eres!». Nada. Entonces la figura levantó lentamente una mano y habló, con la voz de Jiménez. «Sargento», dijo con esa cadencia madrileña inconfundible. «Sargento, estoy herido, necesito ayuda». García me agarró del brazo con fuerza. «Esa es la voz de Jiménez». Pero Jiménez desapareció hace 3 horas. «Sargento», continuó la voz, «me han dado en la pierna, no puedo caminar, por favor, venid a buscarme». Mendoza apuntó su arma hacia la figura. «Jiménez, si eres tú, dime el nombre de tu hermana». Silencio. Después, con la misma voz de Jiménez, pero con una entonación completamente diferente, la figura respondió: «No tengo hermana, sargento. ¿No te acuerdas? Soy hijo único». Era cierto, Jiménez era hijo único, pero el tono era completamente distinto, frío, mecánico, como si alguien estuviera reproduciendo una grabación. «Esa no es Jiménez», susurré. «Sargento», continuó la voz, «¿por qué no venís? Estoy muy mal, necesito ayuda». Entonces la figura empezó a caminar hacia nosotros, y al acercarse vimos algo que nos heló la sangre. Caminaba, sí, pero sus pies no tocaban el suelo. Fuego,
¡Fuego!, gritó Mendoza. Los tres abrimos fuego al mismo tiempo. Los destellos de los disparos iluminaron la noche como relámpagos estroboscópicos. Vi los impactos dar en el blanco, vi chispas saltando de las rocas detrás de la figura. Pero ella siguió avanzando, impasible, como si las balas la atravesaran sin hacerle daño. «¡Recargad!», bramó Mendoza. Con manos temblorosas cambiamos los cargadores. La figura siguió acercándose, hablando ahora con la voz de Morales. «Sargento Mendoza, ¿por qué me abandonasteis? ¿Por qué no me buscasteis cuando explotó la mina?» «No es real», gritó García. «No puede ser real». Pero real o no, seguía avanzando hacia nosotros. Entonces Mendoza hizo algo que jamás olvidaré. Sacó una granada de fragmentación, tiró de la anilla y la lanzó directamente a los pies de la figura. Cubiertos, nos tiramos al suelo detrás del BMR volcado. La explosión iluminó toda la zona como un sol artificial. Cuando el humo se desvaneció, no había nada. La figura había desaparecido, pero en el aire flotaba una risita infantil, la risa de Morales. «Esto es un puto infierno», murmuró García, y por primera vez en mi vida militar estuve completamente de acuerdo con un diagnóstico tan poco técnico. Nos quedamos 3 hombres. El valle nos había quitado ya la mitad de la unidad, y la noche aún no había terminado. Lo que pasó después todavía me cuesta trabajo contarlo. Nos quedamos pegados al BMR volcado durante el resto de la noche, esperando el amanecer como 3 náufragos esperan ver tierra. García había perdido los nervios después de la aparición que imitaba las voces de nuestros compañeros muertos. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando una oración que había aprendido de su abuela. Mendoza mantenía la compostura, pero yo veía cómo le temblaban las manos cada vez que encendía un cigarrillo, y yo empezaba a preguntarme si no me habría vuelto loco del todo. Cuando los primeros rayos de sol tocaron las crestas de las montañas, García se puso en pie de un salto. «Tenemos que salir de aquí», dijo. «Tenemos que caminar hasta la base, no importa cuánto tardemos». Mendoza asintió. «Esperaremos a que haya luz suficiente y nos largamos. Marchas forzadas hasta...» Se cayó de golpe. Acababa de ver lo mismo que yo. Huellas en la arena alrededor del BMR. Huellas de botas militares, docenas de ellas, formando círculos perfectos en torno a nuestro vehículo. «¿Cuándo han aparecido esas huellas?», susurró García. Ninguno tenía respuesta. Habíamos estado vigilando toda la noche. Nadie se había acercado. Nadie que pudiéramos ver, al menos. Mendoza estudió las marcas con ojo experto. Son de botas Segarra, talla 42 aproximadamente, iguales que las nuestras. García se agachó junto a una de las huellas. «Sargento, mire esto». En el centro de cada huella había algo que parecía arena más oscura. García tocó una con el dedo y se lo olió. «Es sangre», dijo. «Sangre seca». El desayuno consistió en una ración de combate que ninguno pudo terminar. Tenía sabor a cartón y miedo. Repasamos el plan. Marcha hacia el noroeste siguiendo la cresta de las montañas, evitando el valle a toda costa. Si manteníamos un ritmo constante, podríamos llegar a la base en 12 horas, si sobrevivíamos tanto tiempo. Cargamos nuestro equipo esencial y abandonamos el BMR. García se llevó los restos de la radio por si conseguía repararla. Mendoza marcó nuestra posición en el GPS y tomó nota de las coordenadas. Empezamos a caminar a las 0800 horas. A las 1100 nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. «Esto no puede ser», murmuró Mendoza mirando el GPS. «Según esto, hemos caminado en círculo perfecto durante 3 horas». García miró por encima de su hombro. «Eso es imposible. Hemos ido siempre hacia el noroeste. He estado siguiendo la brújula». Mendoza le quitó la brújula de las manos y la examinó. La aguja giraba lentamente, sin señalar ningún punto fijo. «Está jodida», dijo. «Las agujas magnéticas no funcionan aquí». «¿Qué quiere decir con que no funcionan?», preguntó García. «Quiere decir
que hay algo en estas montañas que interfiere con los campos magnéticos. Por eso los drones no podían volar aquí. Por eso no funcionan las radios. García se sentó en una roca con cara de derrota. Entonces estamos atrapados, como ratas en un laberinto. Fue entonces cuando oímos la voz. Una voz clara, en perfecto castellano, que llegaba desde algún lugar por encima de nosotros. Soldados españoles. Aquí el coronel Ahmed Rashid, del Ejército Nacional Afgano. ¿Me reciben? Los tres miramos hacia arriba. En una cornisa rocosa, a unos 50 metros de altura, había un hombre con uniforme afgano. Nos saludaba con la mano. «¡Coronel!», gritó Mendoza. «¡Necesitamos ayuda! ¡Somos una unidad española!». El hombre empezó a descender por un sendero que no habíamos visto antes. En 5 minutos estaba con nosotros. Era un afgano de unos 40 años, con barba cuidada y ojos inteligentes. Su uniforme estaba limpio y bien planchado, lo cual era raro en una zona tan remota. Hablaba español con acento, pero se le entendía perfectamente. «Me llamo Ahmed Rashid», se presentó tendiendo la mano a Mendoza. «Coronel del Ejército Nacional Afgano. ¿Qué hacen ustedes aquí? Esta zona está restringida». Mendoza le estrechó la mano. «Misión de reconocimiento, mi coronel. Pero hemos tenido problemas. Hemos perdido 3 hombres y nuestros equipos de comunicación están averiados». El coronel frunció el ceño. «¿3 hombres? ¿Cómo?». García y yo intercambiamos miradas. ¿Cómo le explicábamos a un oficial afgano que sus soldados habían desaparecido de forma sobrenatural? Mendoza optó por una versión editada. «Minas, emboscadas, los cuerpos, no los hemos podido recuperar». El coronel asintió gravemente. «Este valle tiene muy mala reputación entre mi gente. Deberían haberme consultado antes de enviar una patrulla aquí». «¿Usted conoce esta zona?», preguntó García. «Muy bien, demasiado bien». El coronel nos miró a los 3. «Síganme. Tengo un campamento a 1 hora de marcha. Pueden descansar allí y usar mi radio para contactar con su base». Era demasiado bueno para ser cierto, pero después de la noche que habíamos pasado, cualquier ayuda era bienvenida. El coronel nos guió por senderos que parecían tallados en la roca viva. Caminaba con paso seguro, conocía cada piedra, cada recoveco. De vez en cuando se paraba a esperarnos y nos ofrecía agua de su cantimplora. «¿Desde cuándo está usted destinado en esta zona?», le preguntó Mendoza durante uno de esos descansos. «Desde hace muchos años», respondió el coronel. «Mi familia es de aquí. Conozco estas montañas desde niño». «¿Su familia vive cerca?». El coronel señaló hacia las cumbres. «Vivían. Ya no queda nadie». 1 hora después llegamos a su campamento. Era un puesto militar pequeño pero bien organizado. Tiendas de campaña, una antena de radio, incluso un generador eléctrico funcionando. Pero había algo extraño. No había soldados afganos por ninguna parte. «¿Dónde está su tropa, coronel?», preguntó García. «Los envié a patrullar el perímetro esta mañana. Volverán al anochecer». Nos condujo hasta una tienda grande, donde había una radio militar de aspecto moderno. García se acercó inmediatamente al equipo. «¿Puedo intentar contactar con mi base?». «Por supuesto». García manipuló los diales durante varios minutos. De repente su cara se iluminó. «Tengo señal. Control, aquí Lobo 1. Control, responda». La voz que llegó por el altavoz era clara y nítida. «Lobo 1, aquí Control. Os hemos perdido durante 18 horas. ¿Cuál es vuestra situación?». García miró a Mendoza, que asintió. «Control, hemos sufrido bajas. Necesitamos extracción inmediata. 3 supervivientes». «Recibido, Lobo 1. Preparando helicóptero de rescate. Enviadnos vuestras coordenadas exactas». García leyó las coordenadas del GPS. Hubo una pausa larga en la radio. «Lobo 1, esas coordenadas no son posibles. Nos indican que estáis en medio del Valle Maldito. Esa zona está inhabitable». García miró el GPS otra vez. «Control, confirmo coordenadas.
Estamos en un puesto militar afgano con el coronel Rashid. Otra pausa. Más larga esta vez. Lobo 1. No existe ningún puesto militar en esas coordenadas. Y no tenemos registro de ningún coronel llamado Rashid en el Ejército Nacional Afgano. El silencio en la tienda se volvió denso como el plomo. García, Mendoza y yo nos giramos lentamente hacia donde había estado el coronel. No había nadie. ¿Dónde coño está?, murmuró García. Registramos toda la tienda. Vacía. Salimos al exterior y revisamos el campamento entero. Desierto. Las tiendas seguían allí. La antena de radio seguía funcionando. El generador seguía rugiendo. Pero no había ni rastro del coronel Rashid. Era como si nunca hubiera existido. «Control», dijo García con voz temblorosa por la radio. «Tenemos un problema serio. Necesitamos extracción inmediata». «Lobo 1, enviamos helicóptero. Tiempo estimado de llegada, 2 horas. Mantened la posición y encended bengalas de señalización». Cortamos la comunicación y nos quedamos los 3 en medio del campamento fantasma, tratando de procesar lo que acababa de pasar. «¿Habéis visto lo mismo que yo?», preguntó Mendoza. «Un coronel afgano que nos ayudó a llegar hasta aquí», respondí. «Un coronel que no existe», añadió García. «Un coronel que conocía nuestros nombres sin que se los dijéramos», murmuré, recordando de repente ese detalle. Tenía razón, el coronel había llamado a García por su nombre cuando manipulaba la radio. Pero ninguno de nosotros se había presentado. «¿Y este campamento?», preguntó García. «¿Quién lo montó?». Mendoza examinó una de las tiendas más de cerca. «Mirad las etiquetas. Esto es material militar español, del año 1987. García se acercó a la radio. «Esta radio también es española, modelo RT-470. Dejaron de fabricarla en 1985. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estáis diciéndome que este campamento lleva aquí 30 años? «O más», confirmó Mendoza. Fue entonces cuando García encontró el diario. Estaba en una tienda pequeña, sobre una mesa de campaña. Un cuaderno militar español, con las tapas manchadas de humedad. García lo abrió y empezó a leer en voz alta. «Día 15. El coronel Rashid nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Dice que conoce una salida del valle. Mañana intentaremos...». García se calló. «¿Qué pasa?», preguntó Mendoza. García nos enseñó la portada del diario. En letra clara, alguien había escrito: «Cabo Ramón García López, mero regimiento de infantería». García se quedó mirando su propio nombre, escrito en letra de otra persona. «Esto es imposible», susurró. «Yo nunca he escrito esto». Pero era su letra. Exactamente su letra. Pasó las páginas con manos temblorosas. El diario relataba una misión de reconocimiento en el Valle Maldito en 1987. Una unidad de 6 hombres que había perdido 3 soldados de forma inexplicable. Los nombres de los supervivientes eran García, Mendoza y Vázquez. Nuestros nombres. La última entrada del diario decía: «Día 18. El helicóptero no ha venido. El coronel Rashid ha desaparecido. Creo que estamos atrapados aquí para siempre. Creo que vamos a unirnos a los otros, a todos los otros que vinieron antes que nosotros. El valle no nos deja marchar, el valle nos colecciona». García cerró el diario de golpe. En ese momento, muy a lo lejos, oímos el sonido de las aspas de un helicóptero acercándose. Nuestro rescate estaba llegando. Pero mientras mirábamos el cielo, tratando de localizar la aeronave, todos tuvimos el mismo pensamiento terrible. ¿Y si el helicóptero tampoco era real? ¿Y si era otra ilusión del valle? ¿Y si llevábamos 30 años atrapados aquí, repitiendo la misma pesadilla una y otra vez? El sonido de las aspas se hacía más fuerte, pero por primera vez desde que empezó esta misión, ninguno de nosotros sabía si alegrarse o echarse a correr. El helicóptero era real. Aterrizó en una nube de polvo y piedrecitas, con las aspas cortando el aire como cuchillas gigantes.
un puma del Ejército del Aire español, con la bandera rojigualda pintada en el fuselaje. Nunca me había alegrado tanto de ver esos colores. El piloto, un comandante con bigote canoso, gritó por encima del ruido del motor: «¡Subid rápido! ¡Esta zona me da mala espina!». No había que decírnoslo dos veces. García, Mendoza y yo corrimos hacia el helicóptero cargando solo lo esencial. Dejamos atrás el campamento fantasma, el diario imposible y todas las preguntas que no tenían respuesta. Mientras ganábamos altura, miré hacia abajo por última vez. El valle maldito se extendía como una herida negra entre las montañas. Desde arriba parecía un lugar normal, solo rocas y arena. Nada que sugiriera las pesadillas que habíamos vivido allí. «¿Cuánto tiempo llevábamos perdidos?», le grité al comandante. «Según nuestros registros, 4 días». 4 días. Para nosotros habían sido apenas 2 noches, pero el tiempo funcionaba de manera diferente en ese lugar maldito. El vuelo de regreso a la base duró 1 hora. Durante todo el trayecto ninguno de los 3 habló. ¿Qué íbamos a decir? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Cuando aterrizamos en Calainao, nos esperaba un comité de recepción. El capitán Herrera, el capellán militar, un psicólogo del ejército y un médico que nos examinó inmediatamente. «Deshidratación leve, agotamiento físico, algunas contusiones», diagnosticó el doctor, «pero nada grave. Habéis tenido suerte». Suerte. Esa palabra me sonó a burla. Los interrogatorios comenzaron esa misma tarde. Nos separaron y nos preguntaron una y otra vez qué había pasado con Morales, Jiménez y Ruiz. Cada uno contó su versión de los hechos, tratando de mantener la coherencia sin mencionar los elementos más inexplicables. Minas antipersona, emboscadas talibanes, fallos de comunicación, la versión oficial. Pero cuando el psicólogo militar, un teniente coronel llamado Martínez, me entrevistó en privado, decidí contarle la verdad, toda la verdad. Le hablé de las sombras que se movían solas, de las voces que imitaban a nuestros compañeros muertos, de la figura que caminaba sin tocar el suelo, del coronel Rashid que no existía, del diario con nuestros nombres escritos en 1987. Martínez me escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se quedó callado durante 1 minuto largo. «Carlos», me dijo finalmente, «¿tú crees en lo que me has contado?» «No sé qué creer ya, mi teniente coronel. Los traumas de combate pueden crear alucinaciones muy vívidas, especialmente cuando se combinan con agotamiento extremo, deshidratación y estrés psicológico». Asentí. Era la explicación lógica, la explicación científica. Pero, continuó, he leído informes de esa zona que se remontan a la época soviética. Los rusos también perdieron patrullas allí. Las describían como desaparecidas en circunstancias anómalas. Se levantó y caminó hacia la ventana de su despacho. ¿Sabías que durante la guerra de Afganistán de los años 80, los soviéticos perdieron 3 helicópteros en esa zona? Los encontraron estrellados, pero sin explicación técnica para los accidentes. Las cajas negras grabaron conversaciones extrañas. ¿Qué tipo de conversaciones? Los pilotos hablando con controladores de tráfico aéreo que no existían, recibiendo instrucciones de una torre de control que había sido destruida años antes. Martínez volvió a sentarse frente a mí. Oficialmente todo se achaca a factores ambientales, interferencias electromagnéticas, alucinaciones por falta de oxígeno a gran altitud, estrés de combate, pero extraoficialmente se cayó. ¿Extraoficialmente qué? Extraoficialmente, esa zona está maldita, y no eres el primer soldado español que me cuenta una historia como la tuya. Esa revelación me golpeó como una bofetada. ¿Ha habido otros? En 1987, una patrulla de reconocimiento, 6 hombres, solo volvieron 3. ¿Cómo se llamaban? Martínez consultó un expediente. García, Mendoza y Vázquez. Se me heló la sangre. ¿Y qué pasó con esos soldados?
García se suicidó 2 años después de volver a España. Se colgó en su casa de Madrid. Dejó una nota que decía: «No puedo seguir viendo las caras de los que se quedaron allí». ¿Y Mendoza? Trastorno de estrés postraumático severo. Fue dado de baja por invalidez psiquiátrica. La última vez que supe de él vivía en un pueblo de Asturias, completamente aislado del mundo. ¿Y Vázquez? Martínez me miró fijamente. Desapareció en 1995. Su familia lo encontró menos. Se había ido de casa sin llevarse nada. Su coche apareció aparcado en un mirador de los picos de Europa. Nunca se encontró el cuerpo. ¿Cree usted que volvió al valle? No lo sé, pero sé que algunos lugares del mundo albergan fuerzas que no entendemos, fuerzas que van más allá de la ciencia y la lógica. Salí de esa entrevista con más preguntas que respuestas, y con una certeza terrible. Lo que habíamos vivido en el valle no había sido una alucinación colectiva, había sido real. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. De vuelta en España, intenté reinsertarme en la vida civil, pero no había manera. Los ruidos súbitos me hacían saltar como un gato. No podía dormir sin luz encendida. Las pesadillas llegaban todas las noches. Morales gritando mi nombre desde el fondo de un cráter. Jiménez riéndose con esa risa que no era suya. Ruiz con el cuello roto preguntándome por qué no lo habíamos salvado. García no aguantó. Se pegó un tiro en 2006, 2 años después de la misión. Lo encontré en su casa de Pontevedra cuando no respondía al teléfono. Había dejado una nota sobre la mesa. «Ya no puedo fingir que esto es real. Voy a buscar a los otros». Mendoza resistió algo más, pero el alcohol acabó con él en 2009. Cirrosis hepática. Murió solo en un hospital de Oviedo, delirando sobre sombras que se movían por las paredes de su habitación. Y yo seguí vivo, pero no estaba viviendo. Probé con psicólogos, psiquiatras, terapias de grupo para veteranos. Nada funcionaba. Porque ¿cómo le explicas a un terapeuta que tus pesadillas son recuerdos reales de cosas que no deberían existir? Fue en 2010 cuando conocí al padre Sebastián, un sacerdote gallego que había sido capellán militar. Venía a las sesiones de terapia de grupo como voluntario y después de una sesión especialmente dura se me acercó. «Carlos», me dijo, «hay cosas en este mundo que van más allá de la medicina. A veces, para sanar un alma herida, hay que reconocer que hay heridas que no cicatrizan con vendas». «¿Qué me está diciendo, padre? Que tal vez lo que viviste allí fue real, y que tal vez la única manera de encontrar paz es aceptar que existen misterios que no podemos resolver, solo convivir con ellos». Esas palabras me cambiaron la vida. Dejé de buscar explicaciones lógicas y empecé a buscar formas de vivir con la verdad, que había estado en un lugar donde las leyes de la realidad no funcionaban como deberían, donde el tiempo se plegaba sobre sí mismo, donde los muertos no se quedaban muertos. Empecé a escribir, primero en un diario privado, después en cartas que nunca envié a las familias de mis compañeros caídos. Lentamente, muy lentamente, el peso de la culpa empezó a aliviarse. No era culpa mía que hubiera sobrevivido. No era culpa mía que los otros no. El valle había elegido, por razones que nunca entendería, y mi trabajo ahora era honrar su memoria viviendo la vida que ellos no pudieron vivir. En 2015 me jubilé del ejército. Me compré esta casita en Pontevedra, frente al mar. Adopté a Mencia, una gata callejera que apareció en mi puerta una noche de tormenta. Empecé a cuidar un pequeño huerto. Las pesadillas siguieron viniendo, pero ahora las recibía como viejas conocidas. Morales, Jiménez y Ruiz me visitaban en sueños, pero ya no venían a atormentarme. Venían a recordarme que siguiera viviendo, que siguiera siendo su testigo, porque alguien tenía que contar su historia. Alguien tenía que recordar que habían existido,
que habían sido valientes, que habían muerto sirviendo a su país en un lugar donde la realidad misma los había traicionado, y esa responsabilidad me correspondía a mí, al único que había vuelto de aquel valle maldito. Ayer cumplí 78 años. Mencia me despertó como todas las mañanas, restregándose contra mi cara y ronroneando. Desayuné café con leche y tostadas con mermelada de la que hace mi vecina Dolores. Leí La Voz de Galicia de cabo a rabo, incluyendo los anuncios por palabras. Una rutina tranquila, predecible, normal. Pero por la tarde, mientras regaba los tomates del huerto, llegó el cartero con un paquete certificado. El remitente era el Ministerio de Defensa. Dentro había una carta oficial y una medalla. El gobierno de España, decía la carta, tiene el honor de conceder la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo al cabo primero, Carlos Vázquez Herrera, por su valor excepcional y sacrificio en la misión de reconocimiento en territorio afgano del 15 al 18 de octubre de 2004, 20 años después. Me quedé allí sentado, con la medalla en las manos, y por primera vez en mucho tiempo lloré. Pero no de tristeza, de alivio, porque alguien, en algún despacho de Madrid, había decidido que lo que vivimos en aquel valle había sido real, que Morales, Jiménez y Ruiz habían muerto sirviendo a España, que su sacrificio merecía ser reconocido, que no habían muerto en vano. Esta mañana he ido al cementerio de Pereiro de Aguiar, donde está enterrado García. He dejado la medalla sobre su tumba y le he contado lo que he aprendido en estos 20 años. Que el valor no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar del miedo. Que la supervivencia lleva consigo la responsabilidad de vivir por aquellos que no pudieron hacerlo. Que hay batallas que se libran en lugares donde las reglas normales no existen, y que ganar esas batallas a veces significa simplemente sobrevivir para contarlo. He aprendido que el mundo está lleno de valles malditos. No todos están en Afganistán. Algunos están en las cabezas de los veteranos que vuelven de la guerra. Algunos están en los corazones de las familias que pierden a sus hijos en tierras lejanas. Algunos están en los hospitales donde soldados jóvenes aprenden a caminar con piernas nuevas. Pero también he aprendido que siempre hay una salida. Siempre hay un sendero que te lleva de vuelta a la luz, aunque tardes 30 años en encontrarlo. A veces esa salida es un psicólogo militar que te escucha sin juzgarte. A veces es un sacerdote que entiende que hay misterios que trascienden la fe. A veces es una gata callejera que aparece en tu puerta justo cuando más solo te sientes. A veces es una medalla que llega 20 años tarde, pero que llega. Y a veces la salida eres tú mismo, decidiendo que vas a honrar a los muertos, viviendo plenamente la vida que ellos no pudieron vivir. Los jóvenes de hoy me preguntan si valió la pena. Si servir a tu país en lugares lejanos, arriesgar la vida por ideales que a veces parecen abstractos, tiene sentido en un mundo que cambia tan rápido. Y yo les digo lo que le diría a Morales si pudiera hablar con él una vez más. Sí, vale la pena. No por la gloria, ni por las medallas, ni por el reconocimiento. Vale la pena porque hay cosas en este mundo por las que merece la pena luchar. La libertad, la justicia, la posibilidad de que un niño crezca sin miedo, la esperanza de que las próximas generaciones hereden un mundo un poco mejor que el que nosotros encontramos. Morales tenía 20 años cuando murió en aquel valle. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca vio su pueblo natal otra vez. Pero su muerte tuvo significado porque él eligió ponerse el uniforme, tomar el arma y caminar hacia la oscuridad para que otros no tuvieran que hacerlo. Eso es valor, eso es honor, eso es lo que significa ser soldado. Y si hay alguien ahí fuera que ha vivido su propio valle maldito,
que despierta por las noches empapado en sudor, recordando cosas que preferiría olvidar, que lleva en el alma las cicatrices de batallas que otros no pueden ver, quiero que sepa esto. No estás solo. Los fantasmas que te persiguen son reales, pero también lo es tu fuerza para enfrentarlos. El dolor que cargas tiene sentido, aunque a veces no lo parezca. Y el hecho de que hayas sobrevivido para contar tu historia significa que tienes una misión: vivir con honor la vida que otros no pudieron vivir. Cada amanecer que ves, cada café que bebes, cada abrazo que das, cada risa que compartes, lo haces también por ellos, por los que se quedaron en sus propios valles malditos. Esa es tu responsabilidad, pero también es tu regalo. Porque estar vivo, estar aquí, poder contar tu historia, es un privilegio que se paga caro pero que vale infinitamente la pena. Mañana por la mañana me levantaré otra vez. Mencia me despertará con sus ronroneos. Tomaré café con leche, leeré el periódico, regaré los tomates y seguiré viviendo. Por Morales, que nunca cumplió los 21. Por Jiménez, que dejó viuda y 2 hijos pequeños. Por Ruiz, que soñaba con comprarse una moto cuando volviera a casa. Por García, que no pudo soportar el peso de los recuerdos. Por Mendoza, que se ahogó en alcohol tratando de olvidar. Por todos los soldados que han caminado hacia la oscuridad y no han vuelto. Porque esa es la única victoria real que podemos conseguir contra los valles malditos de este mundo. Seguir viviendo a pesar de ellos. Seguir siendo humanos a pesar del horror. Seguir creyendo en la luz a pesar de haber visto la oscuridad más profunda. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, que has tenido la paciencia de acompañar a un viejo soldado en este relato, tal vez sepas de qué estoy hablando. Tal vez hayas vivido tus propias guerras, tus propios valles malditos. Si es así, recuerda, eres más fuerte de lo que crees. El simple hecho de estar aquí, de seguir respirando, de seguir luchando día a día, te convierte en un héroe. No necesitas medallas ni reconocimientos oficiales. Tu valor se mide en las mañanas que te levantas cuando no tienes ganas de hacerlo. En las noches que sigues adelante aunque los fantasmas vengan a visitarte. En tu decisión de no rendirte, de no dejar que la oscuridad gane. Ese es el verdadero honor del soldado. Ese es el auténtico coraje del superviviente. Y si alguna vez vienes por Pontevedra, pásate por mi casa. Está frente al mar, tiene una puerta azul y un huerto lleno de tomates. Tomaremos café juntos y me contarás tu historia. Porque todos tenemos historias que contar. Y todas merecen ser escuchadas, especialmente las de aquellos que han vuelto de sus propios valles malditos. ¿Has vivido tú también momentos que te marcaron para siempre? ¿Has tenido que encontrar tu propia salida de la oscuridad? Comparte tu historia en los comentarios si te apetece, y si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que creas que necesita escucharla. Porque a veces saber que no estamos solos es todo lo que necesitamos para seguir caminando hacia la luz.